Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy voy a hacer un story time acerca de cómo la Virgen María a mí me salvó la vida y yo ni me di cuenta. O sea, cómo la Virgen María desde que soy muy niña, desde que soy pequeña, me estuvo cuidando y estuvo detrás mío y yo ni cuenta. Y eso que yo jamás, y acá viene la primera confesión de este story time. Yo jamás, y estoy segura de esto, desde que fui niña hasta mis años donde fui más religiosa, incluso cuando estaba dentro de la Iglesia Católica, jamás tuve fe a la Virgen María. O sea, no lo voy a negar y que me perdone mi madre María, porque ahora es mi madre. Yo la veía como una figura religiosa más en mi ignorancia. La veía como la madre de Dios, pero no dimensionaba lo que eso significaba o lo que eso implicaba, ser la mujer que encarna la conciencia del creador, que en este caso es Jesucristo, Yeshua. A mí me gusta llamarlo Yeshua porque es el nombre en arameo que tiene Jesucristo. Entonces para mí la Virgen María era como eso, ¿no? Como una imagen religiosa, como una, ¿cómo llamarlo? Como un personaje más dentro de toda este conjunto de personajes religiosos o espirituales, y ni siquiera creía en ella. O sea, decía, ¿será cierto o no será cierto? Ponía en duda su virginidad porque decía, esto es tema del patriarcado, es el machismo que quieren hacer ver a la mujer como pura y santa, cuando en realidad lo lógico es que perdió la virginidad porque fue madre, pero yo no llegaba a entender lo que implica su virginidad, el hecho de haber nacido sin pecado concebida, y fue producto de mi ignorancia, producto de mi falta de ganas de investigar, de empaparme un poco más acerca de la historia, porque eso también tiene mucho que ver con historia. No es un tema religioso o místico, sino que cuando te metes adentro del catolicismo o adentro de la teología, entiendes esto como hechos históricos. Entonces, sin desviarme mucho del tema, yo jamás, pues, es más, cuando estaba en la iglesia católica, que ya les he contado muchas veces, desde los 19 hasta los 21 años, yo rezaba de vez en cuando el rosario, no lo voy a negar, pero era como, ok, un rezo más, pero todo era siempre Dios. Para mí era Dios, Dios, Dios y Dios. Ni siquiera creía tanto en Jesús. O sea, yo era más como de Dios y Jesús y la Virgen. Pues qué mente tan tonta, ¿no? Ahora que lo pienso bien, qué forma tan tonta de pensar, pero pues era mi mente en ese entonces. Y curiosamente y extrañamente, este año, ya con mis 34 años, que voy a cumplir 35, o sea, no soy tan adolescente, ya estoy avanzadita en edad, ya soy una señora, aunque intento no parecerlo. eh, Les he comentado que tuve como unas visiones de Jesucristo en el Calvario, como caminando así de lado, cargando la cruz, con una corona de espinas, pero así gigante. Y esto ya lo he comentado en los videos de la... Ay, casi me caigo. De la Epifanía, porque vendría a ser una Epifanía. Ya, no voy a volver a tocar ese tema, pero ya saben que tuve esa visión el 6 de enero y pues hasta ahí la Virgen era como para mí muy ausente, muy lejana a mi vida, a mi día a día, a mi mundo espiritual. O sea, no estaba para nada involucrada. Yo comencé a acercarme más a Jesucristo a raíz de esas visiones porque me dio curiosidad pensar cómo es que pudo haber desafiado toda sincronicidad, toda casualidad y haberse presentado justo. Tengo muchas confusiones con la fecha, pero fue el 6 de enero, que es el día de la Epifanía, o sea, el Día Mundial de la Epifanía. Si tú buscas qué se celebra el 6 de enero, aparece que es el día de la manifestación de Jesucristo al mundo. Entonces yo digo, o sea, Jesucristo se aparece como en mi mente, permite que mi mente, mi cerebro pueda producir estas imágenes, estas visiones, justo el día de la Epifanía. Entonces eso me hace aferrarme más a esta idea de que fue producto de un regalo divino o del mismo Jesucristo que quiso salvarme. Y después de eso comencé a investigar sobre la Virgen María y dije, pues ahora voy a investigar a la Virgen María ya desde esta parte como más analítica, más profunda, más histórica, ya basando, aterrizándolo, ¿no? Ya no dejándolo tanto en esta parte mística, espiritual, sino así como hice con Jesucristo, que yo lo estuve investigando desde la perspectiva más como
extraterrestres, si fue un pleiadiano, tonterías que en ese momento yo pensaba, ¿no? Que creía, creo en los extraterrestres, pero obviamente ya mis creencias de Jesucristo se han ido limpiando, se han ido moldeando más a la fe católica. O sea, y esto es un comentario que quiero hacer respecto a la religión católica, que para mí esta iglesia es la iglesia de Dios. Para mí la iglesia católica sí es la iglesia más inteligente que yo he podido encontrar. Me metí en muchas religiones, o sea, no me metí como tal, pero investigué sobre muchas religiones y por momentos caí en el budismo, en el hinduismo, me estuve metiendo en el hinduismo mucho, mucho, estuve creyendo mucho en Shiva, escuchaba música de Shiva, mantras de Shiva. Pasé también por la verdad que pasé por muchas cosas, pasé por el gnosticismo, pasé por nunca fui agnóstica ni tampoco atea, eso sí, mi cerebro nunca se pudo permitir la idea de anular la existencia de otra conciencia aparte de mí que cree todo esto, aunque caí también en el tema del relativismo del universo y que todo se creó por sí mismo y pues es muy largo este tema, pero pasé de una cosa a otra. Entonces pues yo dije, ahora, bueno, esto va respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Que después de haber investigado tantas religiones, haber estudiado sus deidades, la parte psicológica de estas deidades y la parte histórica también que fundamente y respalde estas creencias, pues la Iglesia Católica se lleva a todas las religiones de encuentro. O sea, la Iglesia Católica está arriba. La Iglesia Católica es para mí la más lógica, la más inteligente, la más coherente. Y pues ahora yo estoy volviendo al catolicismo como lo estuve hace años, pero pues ahora es diferente la experiencia porque ahora estoy con la Virgen María. Y volviendo a la Virgen María, yo me puse a investigar a la Virgen María, porque yo no creía que la Virgen era virgen. A mí nada me sacaba eso de la cabeza de que había una duda, ¿no? Y había ahí una manipulación de, pues, de las élites, tonterías que se me ocurrían a mí, que yo pensaba que era un tipo de manipulación más para lavar cerebros y hacer creer a la gente que eso era posible. Entonces me puse a investigar desde la parte más como New Age, la Virgen María, pues su relación con la deidad de Isis, también porque tiene una relación muy cercana con Isis y Horus, que son deidades egipcias. De ahí me metí mucho en investigar la historia egipcia, la religión egipcia. Y pues mi conclusión es que si se parece bastante a la historia de Isis y de Horus, la Virgen María y Jesucristo, no es porque sea una historia más que se está repitiendo, sino que Jesucristo al venir a la tierra hace 2025 años, él anula toda creencia pagana. Es como si encarnara esas creencias que antiguamente se tenían, pero de una forma real y verídica. No sé si me dejo entender, pero si pudo haber habido coincidencias en cuanto a la Virgen María y Jesucristo con estas figuras de Isis, de Horus, que provienen de la religión egipcia, de, de estas creencias antiguas, no es porque Jesús y la Virgen sean un mito más o sean otra historia más que se va repitiendo, sino que es la renovación y la actualización. ¿Cómo lo puedo explicar? Es como si Jesucristo permitiese que haya esa sincronicidad y esa similitud con otras deidades para reforzar que Él es el verdadero y el único, porque a la vez actualiza todo eso. Entonces, después de Él seguir creyendo en esas deidades se convierte en paganismo. Y volviendo al tema de la Virgen María, yo me puse a investigarla más por la parte de Egipto, de cómo era el cristianismo, o mejor dicho, cómo era la religión en Egipto en aquella época. Se parecía muchísimo al cristianismo, la forma en la que ellos explican el Génesis era muy parecida al Génesis del catolicismo. Entonces, pues comencé a investigar la existencia real de la Virgen María, en dónde creció, en dónde nació, en dónde creció, la relación que tenía con, con todos los eventos sociales de esa época, porque es que se le atribuía este título de virgen,
y me comenzaron a pasar cosas muy, pero muy extrañas en ese entonces. Me comenzaron a pasar muchas sincronicidades, me comenzaron a pasar muchos ataques satánicos, justo en los momentos en los que yo me ponía a investigar sobre la Virgen María. Se me cruzaba una persona con muy mal carácter o intentaban como arruinarme el día en ese momento, y era precisamente en esos momentos en donde yo investigaba sobre la Virgen María, y esto creó en mí como una especie de psicosis en donde yo creía que era algo que me daba miedo, porque decía, hay algo aquí que hace que como que despierta un rechazo que se manifiesta en personas queriendo arruinarme el día o cosas feas y negativas, pero a la vez esta misma psicosis que yo veo que se manifiesta en situaciones negativas que quieren como distraerme de estas investigaciones, a la misma vez me produce curiosidad en investigar qué hay detrás que tanto se busca ocultar. Y pues seguí investigando y comenzaron a llegar revelaciones así en mis meditaciones, en mis reflexiones, que me hicieron encontrarle sentido absolutamente a todo, incluso al hecho de que la Virgen María fue realmente virgen, y eso tiene su propia explicación. La Virgen María obviamente tenía que estar libre del pecado original, que es el que todos heredamos por el error del primer hombre adámico, o de Eva, ¿no? Que fue la que comió este fruto prohibido de la ciencia o del bien y el mal. Entonces todos nosotros somos herederos de ese error. Era evidente que si Dios iba a encarnarse para poder salvarnos, tenía que hacerlo a través de una mujer, una madre pura, una madre que no haya cometido o que no sea de este linaje que viene de Adán y Eva. Entonces tenía que encarnarse en una conciencia pura, en un útero o en una matriz completamente sagrada, que no haya, porque si no, Jesucristo ya no sería hijo de Dios. Si hubiera encarnado de una mujer que tiene un acto sexual y lo hace a través de un acto sexual, entonces Jesucristo tendría la cualidad de hijo de hombre, sería el hijo de hombre, hijo de un hombre más. Por lo tanto, tiene que nacer de una virgen para que sea el hijo de Dios. No sé si me entienden. Es un poco complejo de entender, pero este análisis que yo hice me llevó a entender que sí, efectivamente se trata de una virgen. Y esto también anula toda creencia que ha ido saliendo, sobre todo estas creencias alternativas que se están poniendo de moda, de que Jesucristo tuvo esposa, tuvo hijos. También se me hace algo completamente sin sentido, porque si partimos por el hecho de que Jesucristo se encarna de una virgen y es la misma conciencia de Dios la que decide llegar a este mundo, convivir con la humanidad de aquella época, es obvio que Jesucristo no va a tener hijos y no va a tener esposa. Si está naciendo de una madre, se necesita ese nivel de pureza espiritual, de pureza física. Obviamente Jesucristo no va a tener ningún tipo de relación física, sexual, biológica con ninguna otra persona, porque su misión no era esa, no era la de reproducirse ni dejar descendencia, como estas corrientes alternativas tratan de confundir, porque lo que hacen es confundir a la gente. Entonces, partiendo por la Virgen María, se me aclararon muchas cosas, muchas preguntas que yo tenía. Entonces comenzaron a ver las sincronicidades y yo me comencé a asustar y a la misma vez a sentir más curiosidad sobre este tema. Y no fue hasta un momento en el que yo me sentí sumamente deprimida y triste, que fue cuando la Virgen María realmente sentí su presencia y me dejó sin palabras. Y esto fue cuando yo terminé esta relación tóxica que tuve hasta enero. Yo regreso a México y la verdad que la pasé fatal, fatal, la pasé muy mal. O sea, tuve una tristeza, un dolor en el corazón que creo que nunca había sentido tanto dolor, porque en ese momento es cuando yo me doy cuenta de todo el sufrimiento por el que yo había atravesado. Ahí es cuando yo tomo conciencia pues, de todos los abusos que yo había vivido, de cómo desde niña también no tuve una relación sana con mi madre, y esto lo confieso abiertamente, yo no he tenido una relación sana con mi madre.
Ha sido una relación muy complicada, muy compleja. Muchas veces yo he intentado como que arreglar esa relación con mi madre y ha durado como 6 meses de buena relación y después siempre había conflicto y yo terminaba bloqueándola, nos dejábamos de hablar y así pasaban 2, 3 años y eran como una relación muy caótica, muy conflictiva. Entonces yo entré en un periodo de mucha depresión, de mucha tristeza. Decía, o sea, me sentí perdida. Dije, realmente nadie me ha querido. Y de hecho hice un video aquí en YouTube en donde hablo acerca de mi experiencia con psicópatas y pues lo confieso, ¿no? De que prácticamente mi familia, pues ahora ya lo veo desde otra perspectiva porque ahora entiendo más la perspectiva espiritual y entiendo que también hay un factor que es el demonio, Satanás, que se mete en las familias y que busca crear caos. Entonces también es culpa del diablo y de Satanás. Entonces ya no lo veo solamente como que conviví con personas con un grado de psicopatía y narcisismo, sino también con personas que pues tenían algún tipo de posesión, vejación, obsesión y eso creaba un ambiente familiar sumamente tóxico y conflictivo, caótico. Entonces, pues yo me sentí en ese momento más sola, me sentí más deprimida, sentí que no tenía madre, que nunca tuve el amor de una madre. Y ahí es cuando comencé a sentir como la presencia de la Virgen María. O sea, sin que yo la estaba buscando, sí, porque estaba haciendo mis investigaciones, pero justo en ese momento, qué curioso que me pasa todo esto y era cuando yo más necesitaba como una madre. Y yo siento que en ese momento la Virgen María comienza a hacerse tan presente que se convirtió en algo que yo tenía que seguir investigando. Y pues la seguí investigando porque si la analizamos desde la perspectiva global y mundial, el personaje de Jesucristo es muy, pero muy famoso. Obviamente porque es el Hijo de Dios, es la encarnación de Dios y es el hombre Dios que revolucionó todo, hace 2025 años. La forma de ver la vida, la forma de vivir la espiritualidad, la forma de interactuar con otros. Él evoluciona todo, revoluciona, evoluciona todo. Pero la Virgen María, si lo analizas bien, está completamente marginada y olvidada. Entonces eso a mí me despertó curiosidad porque dije, ¿cómo es posible que la misma Madre de Dios, o sea, esta mujer o esta conciencia, este espíritu que en un momento de la humanidad se hizo humana, fue una mujer virgen, ¿cómo es posible que haya tenido tan grande responsabilidad, tan grande misión de encarnar a Dios? O sea, que a la misma vez sea la más infravalorada y la más olvidada. Entonces, esa disonancia cognitiva a mí me creó mucha inquietud. Y ahí es cuando yo, analizando su perfil psicológico, porque yo lo analicé también desde todas las perspectivas, histórica, antropológica, filosófica, me voy a la parte psicológica y digo, qué psicología tan bella la de la Virgen María, porque creo que es el ser humano, bueno, fue el ser humano que más aportó al mundo y que más se le despreció y se la olvidó. Y ahí me doy cuenta que, claro, ahí me cae el 20. Y ahí entiendo por qué Satanás, que es esta energía demoníaca, es este ser, este ángel caído, por qué la odia tanto a la Virgen María, porque es todo lo opuesto a él. Son energías opuestas. Satanás es pura arrogancia. Cuando él se hace el ángel más bello, cuando Dios lo hace el ángel más bello, más inteligente, lo dota de una gran sabiduría, pues este ángel como que se infla mucho, ¿no? Y como que se revela a este plan divino que tiene Dios con nosotros, de hacernos evolucionar y llevarnos a esa divinidad junto con Jesucristo, a través de Jesucristo. Ese era el plan. Entonces el demonio se revela, Satanás se revela, se lleva un tercio de los ángeles creados por Dios al infierno, o se revela ante Dios, ante su plan, se revela ante el amor. Entonces él hace todo lo que está lejos del amor, todo lo que no incluye amor, caos, depresión, enfermedad, ansiedad, todo lo feo, lo negativo, ahí está presente. Entonces, claro, ahí es cuando me entra cuando mi mente encuentra el sentido y digo, claro, por eso es que le tiene tanto rechazo a la Virgen María, porque la Virgen María es pura humildad. Y ahí, o sea, y te das cuenta, o sea, nadie tiene que decirlo por ella.
los hechos hablan por sí mismos. Nadie tiene por qué, no es porque lo dijo otra persona que la Virgen María es humilde, sino que si tú no lo analizas, su silencio o sea, ¿cómo lo explico? Esa psicología que tiene la Virgen María de no imponerse, no decir yo soy la madre de Dios, a mí me respetan y a mí me tienen que venerar en las iglesias. No, ella no hace nada, al contrario, es intercesora, intercede, a muchas personas las sana, les sana los cerebros, las cabezas. A mí me sanó la cabeza por completo. O sea, si yo pudiera explicar y me diera el tiempo de explicar lo bien que me ha hecho a mí a nivel cerebral y a nivel del corazón, no habría, creo que si lo queremos pasar a trabajo humano en términos de psiquiatría, psicología, medicinas, no habría capacidad humana, no habría capacidad ni científica ni médica que pueda haberme aliviado de la forma en la que ella me alivió. Yo no le encuentro más explicaciones más que aceptar la existencia de la Virgen María. Y no solo su existencia, sino esa psicología que ella tiene, que es de humildad, que es opuesto a la arrogancia de Satanás, porque Satanás pierde y rechaza a Dios por la arrogancia. Se llena de tanta arrogancia que envidia a Dios. Por eso San Miguel Arcángel de este grito de ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, la Virgen María, ahí es cuando yo entiendo que representa una amenaza a Satanás porque es una conciencia que encarna la humildad, la pureza, la sencillez y a la vez para todo lo que, o sea, la forma en la que ha ido ayudando a la humanidad a través de sus apariciones marianas, cuando aparece la masonería en el siglo XVIII, 1717, es cuando se funda la masonería, aparece una virgen en Brasil, que es la Virgen, perdónenme si me equivoco, no recuerdo el nombre, la Virgen Aparecida, la Virgen de la Aparecida, algo así, que es una virgen que encuentran en un río, es una escultura que encuentran en un río y aparece justo ese año. Antes de la Segunda Guerra Mundial se aparece, antes de la Primera Guerra Mundial también, o sea, es como si su sabiduría tiene un nivel de sabiduría tan pero tan elevado que no hay rabino en este mundo, no hay sacerdotisa, no hay genio, no hay nadie que compare ese nivel de inteligencia y sabiduría de esta Virgen María, de la Virgen María, de la Santísima Virgen María. Nadie lo compara. Entonces, esa mezcla de sabiduría, de tanto conocimiento para saber en qué momentos intervenir, ayudar a la humanidad, conocer de psicología humana, porque también conoce de psicología humana, psicología profunda, todos los tipos de psicología. O sea, no hay psicólogo, ni Carl Jung, ni Simon Freud, nadie se iguala y se equipara a la sabiduría y al conocimiento de la Virgen María. Entonces, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, a mí se me hace impresionante cómo cómo este mismo espíritu de la Virgen María y su misma psicología no la hace caer en esa arrogancia. Soy la madre de Dios. Miren qué tanto sé, miren qué tanta sabiduría tengo, miren qué hermosa soy, miren qué poderosa soy. Estoy cerca a Dios porque yo encarné al Verbo y soy virgen. O sea, nada, al contrario, es pura humildad. Y si analizas cómo se la ha ignorado a lo largo de la historia, cómo durante muchos años religiones alternativas como los evangélicos, no recuerdo qué otras religiones rompen sus imágenes, sus esculturas, la rechazan, se burlan de ella. Y muchos de ellos escuchan lo que dicen. Dicen, pero ¿por qué tenemos que venerar a la Virgen María si solo es madre de Dios? Solo es madre de Dios. O sea, ellos mismos hacen aclaraciones que los hacen quedar como tontos, porque ¿qué implica ser la madre de Dios? Ser una persona que merece veneración y respeto. Pero bueno, yo no quiero imponer nada aquí porque mi testimonio es de darles a conocer lo que yo he vivido. Aquí vienen las sincronicidades que se ponen más alucinantes. En esa época en la que yo estoy con depresión y estoy triste y siento como ese vacío maternal, es cuando la Virgen María comienza a llenarme, a llenarme, a llenarme. Y era extraño como cada día cuando yo me sentía más triste comienzo a encontrar sincronicidades, comienzo a ver cosas bonitas, comienzo a encontrar cosas que solamente me llevan hacia la Virgen María, como si estuviera encaminando esa curiosidad a que siga buscándola y buscándola y buscándola. Y aquí es cuando aparece lo más sorprendente. Uno de estos días
o bueno, uno de los días que yo estaba ausente de YouTube, que ya no estaba publicando cosas, yo pues comienzo a reflexionar sobre lo que yo viví en mi casa, sobre mi infancia, que fue una infancia completamente destrozada, o sea, una infancia muy, pero muy difícil. Y eh, luego comienzo a recordar los abusos que yo viví, comienzo a recordar cómo tuve estas vejaciones diabólicas en la parálisis del sueño cuando estuve sin poder moverme, ni despertarme, ni volver a dormirme, sino en ese estado de trance en el que no estás ni despierto ni dormido. Y recordé cómo sentía que se me subía un ser y me comenzaba a tocar y cómo a través de sueños querían como tener relaciones conmigo y ataques como sexuales. Entonces, ese día yo me acuerdo que me puse mal y me puse a llorar y dije, ¿por qué nadie nunca me ha cuidado? O sea, parece que yo hubiera llegado a este mundo a una jauría de lobos en donde solamente he visto abusos, hasta el mismo diablo me ha querido abusar, o sea, y yo me enojé ese día y yo le hice como un modo de reclamo a Dios y le dije, o sea, ¿qué onda? ¿Nunca me cuidaste o qué? O sea, yo también te reclamo, ¿no? Porque está bien, nosotros somos pecadores, pero pues yo también necesité un poco de apoyo, o sea, yo era una niña inocente, ¿por qué tuve que vivir todo eso? Y como que me puse medio rebelde con Dios, así como, y en eso, no sé cómo, comienzo a recordar y me comienzan a venir a la mente recuerdos de mi infancia, pero de otras situaciones que no tenían nada que ver, y eso me llevó a encontrar sincronicidades. Y recordé cuando yo vivía en un barrio, que fue un barrio al que me mudé con mi madre y su aquel esposo, su esposo de aquel entonces, o sea, mi expadrastro, el padre de mi hermana, sin darles muchos detalles, vivía demasiada violencia doméstica y vivía discusiones casi a diario en donde mi madre se agarraba, pero a golpes con mi expadrastro, e incluso cuando tenían discusiones muy fuertes, cogían los platos así de la cocina y ¡fa! Los lanzaban por todos lados, rompían los microondas. Entonces yo escuchaba eso y para una niña, yo tenía en aquel entonces unos 9 10 años, era muy impactante. O sea, a mí me creó un estrés, ¿no? De que vivía pues en una guerra, ¿no? De discusiones, violencia. Pero curiosamente, en aquella época, yo tenía, como les digo, unos 9 o 10 años, 9 años más o menos. Vamos a dejarlo en 9 años. Yo comencé a sentir como un llamado a ir a las iglesias, no sé por qué, pero sentí como un llamado de ir, de buscar a Dios. Nunca entendí por qué, porque mi madre ni siquiera iba a misa, mi padrastro menos, en ese entonces había nacido recién mi hermana, tenía meses de nacida, y pues mis familiares iban a misa, pero muy de vez en cuando, y eran como católicos así de fachada, ¿no? Pero no vivían su fe. Entonces se me dio por ir a la iglesia. Y yo con 9 años iba solita a la iglesia, o sea, me metía a las misas sola, participaba de las misas y comencé a sentir un llamado por Dios así muy profundo, como una fuerza que me llamaba, me llamaba, me llamaba. Me quedan 2 minutos, pero voy a hacer una segunda parte. Entonces, o mejor lo dejamos para la segunda parte.